Nunca pensé que estaría en esta situación, ¿sabes? Sentado en mi reducido piso en Madrid, mirando mi cuenta bancaria y preguntándome cómo terminé financiando el lujoso estilo de vida de mis padres. Es una larga historia, pero supongo que todo empezó hace unos 5 años, cuando conseguí mi primer gran trabajo tras graduarme de la universidad. Recién egresado de la Universidad Politécnica de Madrid con un flamante título en informática, logré colarme en una prometedora startup tecnológica en la ciudad. El sueldo era bueno, de verdad bueno, especialmente para un chaval de 22 años que había estado subsistiendo con fideos instantáneos y sueños durante los últimos 4 años. Recuerdo haber llamado a mis padres, con la voz temblorosa de emoción al contarles la oferta. «Eso es maravilloso, cariño», exclamó mamá, con voz cálida y orgullosa por teléfono. «Siempre supimos que harías grandes cosas». La reacción de papá fue más contenida, pero se notaba la sonrisa en su voz. «Bien hecho, hijo. Te lo has ganado». Y lo había ganado. Me había matado de estudiar, pasando noches en vela y sacrificando mi vida social para conseguir las notas y prácticas que me asegurarían el éxito. Mis padres siempre me apoyaron, claro, pero no habían podido contribuir mucho económicamente. Ambos perdieron sus trabajos durante la recesión cuando estaba en el instituto, y desde entonces las cosas habían estado justas. Así que cuando ese primer gran sueldo cayó en mi cuenta, supe exactamente qué quería hacer con él. Llamé a mis padres y les dije que quería ayudarles con las facturas. Al principio no era gran cosa, solo un par de cientos de euros al mes para ayudar con la compra y los servicios. Pero, hombre, cómo se notaba lo agradecidos que estaban. «Oh, cariño, no tienes por qué hacer eso», mamá protestó suavemente, aunque se notaba el alivio en su voz. «Yo quiero», insistí. «Ustedes han hecho tanto por mí. Permítanme retribuir un poco». Y así empezó todo. Solo una pequeña transferencia mensual, una forma de mostrar mi agradecimiento y aliviar su estrés financiero. Se sentía bien, ¿sabes? Como si finalmente pudiera devolverles algo por todos los sacrificios que habían hecho a lo largo de los años. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Al principio, despacio, tan despacio que casi no lo notaba. Las llamadas de agradecimiento se volvieron menos frecuentes. Los mensajes entusiasmados en los que me contaban cómo habían usado el dinero para saldar una vieja deuda o arreglar el coche fueron sustituidos por menciones casuales de nuevas compras. «Tu madre y yo probamos ese nuevo restaurante italiano en el centro», decía papá cuando llamaba para ponerse al día. «Algo caro, pero la comida era excelente. La próxima vez que vengas a la ciudad, deberías acompañarnos». Yo reía y asentía, ignorando esa vocecita en mi interior que se preguntaba cómo podían darse el lujo de cenar en sitios elegantes cuando apenas habían podido pagar la luz hace unos meses. A medida que mi carrera despegaba y mi salario aumentaba, también lo hacía la cantidad que enviaba a casa. No fue una decisión consciente, en realidad. Mamá mencionaba que habían subido los impuestos sobre la propiedad o papá hablaba de necesitar algún tratamiento dental, y yo aumentaba la transferencia mensual sin pensarlo 2 veces. Al fin y al cabo, eran mis padres. Si podía hacerles la vida un poco más fácil, ¿por qué no? Antes de darme cuenta, enviaba a casa una parte considerable de mi sueldo cada mes. Y su estilo de vida, bueno, cambió en consecuencia. Aquellas cenas elegantes de vez en cuando se transformaron en reservas semanales en los locales de moda de su pequeño pueblo del centro de España. Papá cambió su viejo Seat por un reluciente SUV. Mamá empezó a hablar de remodelar la cocina, luego los baños y, finalmente, de añadir un solarium. Intenté alegrarme por ellos. Se merecían algo de confort y lujo después de años de dificultades, ¿no? Pero no podía quitarme de la cabeza la creciente inquietud que me carcomía por dentro. Especialmente cuando visitaba la casa y veía las marcas de diseñador en el armario de mamá o los nuevos palos de golf en el garaje de papá. «Parece que les va bien», comentaba con cuidado, observando sus reacciones. «Oh, nos las arreglamos», respondía mamá con un leve gesto despectivo. «Pero ya sabes cómo se acumulan los gastos. A propósito, cariño, la transferencia de este mes llegó un día tarde. ¿Todo bien con el banco?». Y fue entonces cuando comprendí el cambio que había ocurrido. Lo que empezó como un generoso regalo,
Una forma de demostrar mi amor y agradecimiento, se había convertido en una expectativa. No, más que eso, en una obligación. La gratitud se había desvanecido, reemplazada por un sentido de derecho que me erizaba la piel. Pero, ¿qué podía decir? Eran mis padres. Me criaron, me apoyaron, me animaron en cada paso. ¿Cómo podía negarme a darles un poco de comodidad en sus años dorados? Así que tragué mi incomodidad y seguí enviando el dinero. Trabajé horas extras, asumí proyectos adicionales, cualquier cosa para que mi ingreso creciera al mismo ritmo que sus demandas. Mientras tanto, mi propia vida se estancaba. Seguía viviendo en el mismo minúsculo piso que alquilé recién graduado, conducía un coche destartalado más oxidado que pintado, y veía como mi cuenta de ahorro se reducía en lugar de crecer. Mis amigos se dieron cuenta, por supuesto. Me invitaban a salir a tomar algo o a escapadas de fin de semana, y yo tenía que declinar, diciendo que estaba demasiado liado con el trabajo. Siempre estás trabajando, tío, se quejaba mi colega Miguel una noche. Te vas a quemar. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unas vacaciones? Solo me encogía de hombros, sin querer admitir que no podía permitirme unas vacaciones. No cuando cada euro sobrante iba directo a la cuenta de mis padres. Y entonces, justo cuando pensaba que las cosas no podían complicarse más, apareció mi hermano. Tom siempre había sido el hijo pródigo de la familia, entrando y saliendo de la universidad, saltando de trabajo en trabajo sin encontrar su camino. No había sabido nada de él en meses cuando mamá llamó para decirme que había vuelto a casa. Solo está pasando por una mala racha, explicó con tono maternal. Ya sabes lo difícil que es el mundo para los jóvenes hoy en día. Contuve el impulso de recordarle que Tom ya tenía 30 años, que ya no era precisamente un joven. En cambio, suspiré y pregunté si necesitaban alguna ayuda extra. «Oh, qué lindo de tu parte ofrecerte», exclamó mamá. En realidad, estábamos pensando que ahora que Tom está aquí, nuestros gastos han aumentado considerablemente. ¿Crees que podrías aumentar el pago mensual? Solo un poco. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Aumentar los pagos? Ya estaba al límite, trabajando como un burro para satisfacer sus demandas. ¿Y ahora querían más? Para mantener a mi hermano desempleado, que nunca mostró ni una pizca de ambición o responsabilidad en su vida. Pero incluso mientras la ira y el resentimiento hervían dentro de mí, me vi diciendo que sí. Porque, al fin y al cabo, ¿qué hace un buen hijo? Se ocupa de su familia, sin importar el costo personal. Así que colgué el teléfono, abrí el portátil y comencé a buscar trabajo freelance. Algo, lo que fuera, que me ayudara a ganar un poco más. Mientras revisaba ofertas de empleo, con los ojos ardiéndome de agotamiento, no podía evitar preguntarme cuánto tiempo podría sostener aquello. ¿Cuánto hasta que me quebrara bajo el peso de sus expectativas y mi propio sentido equivocado del deber? Poco sabía yo que el punto de quiebre llegaría antes de lo que imaginaba. Y cuando lo hiciera, cambiaría todo. El día en que todo cambió empezó como cualquier otro. Me levanté arrastrándome de la cama a las 6 de la mañana, bebí un café de un trago y me dirigí a la oficina para otra jornada de 12 horas. Era viernes, y recuerdo haber pensado que tal vez, solo tal vez, me daría el gusto de pedir comida a domicilio esa noche en lugar de mi habitual cena de microondas. Pero mientras estaba en mi escritorio, revisando líneas de código, mi teléfono vibró. Apareció el nombre de mamá en la pantalla y sentí un nudo en el estómago. Era mitad de mes, demasiado pronto para su habitual recordatorio suave sobre la transferencia. Algo debía estar mal. «Hola, mamá», contesté, tratando de mantener la voz casual. «¿Todo bien?» Hubo una pausa y luego su voz llegó, con una dulzura enfermiza que me puso de inmediato en alerta. «Oh, cariño, todo está bien». «Bueno, casi todo. Tu padre y yo estábamos hablando y nos dimos cuenta de que, ahora que Tom vive con nosotros, nuestros gastos han aumentado mucho más de lo que esperábamos». Cerré los ojos, sabiendo ya a dónde iba esto. «Ajá», logré decir, con la mano libre apretándose en puño. Nos preguntábamos, continuó con tono ligero pero expectante, si podrías aumentar los pagos mensuales, ya sabes, para ayudar a cubrir los gastos extra.
¿No te parece justo? Después de todo, Tom es parte de la familia. Por un momento no pude hablar. Pensé en las largas horas de trabajo, en las vacaciones que había pospuesto, en los ahorros que se habían esfumado. Y, de repente, algo en mí se rompió. No, dije, con voz sorprendentemente firme. No, mamá, no puedo aumentar los pagos. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Cuando mamá volvió a hablar, su tono había perdido la dulzura. ¿Qué quieres decir con que no puedes? Cariño, no pedimos mucho. Solo un poco más para ayudar. ¿Acaso no te importamos? Quise reírme. Justo. Con sus cenas elegantes, coche nuevo y casa remodelada, justo. Pero en lugar de eso, respiré hondo y traté de explicar. Mamá, ya envío una parte considerable de mis ingresos. No puedo permitirme enviar más. No es justo cargarme a mí con ese peso. ¿No es justo? Su voz se alzó, indignada. ¿Sabes que no es justo? Darle espalda a tu familia cuando te necesita. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Y así, la voz de papá se sumó a la conversación. Al parecer, tenía el altavoz activado. Hijo, dijo, en tono severo, nosotros te criamos. Te pusimos un techo sobre la cabeza, comida en la mesa. No estarías donde estás sin nosotros. Es tu deber retribuir. Me sentí como si me ahogara, asfixiado por sus expectativas y las gavilas de culpa. Pero, por una vez, no cedí. He estado retribuyendo, dije, con la voz ligeramente temblorosa. Durante años os he estado apoyando. Pero ya no puedo sacrificar mi estabilidad financiera. Lo siento, pero no puedo aumentar los pagos. La llamada terminó entre palabras airadas de ambas partes. Quedé allí, mirando mi teléfono, con una mezcla de emociones que no lograba descifrar. Culpabilidad, ciertamente, sus acusaciones de ingratitud dolían más de lo que quería admitir, pero también había una chispa de algo más. ¿Alivio? ¿Desafío? Lo que fuera, me dio la fuerza para hacer lo siguiente. Abrí la aplicación del banco y, con dedos temblorosos, cancelé la transferencia automática mensual a la cuenta de mis padres. El resto del día transcurrió en un torbellino. Me sumergí en el trabajo, tratando de ignorar el constante zumbido de mensajes y llamadas perdidas de mis padres. Cuando salí de la oficina, ya pasaban las 9 de la noche y tenía 17 mensajes sin leer y 5 grabaciones de voz. No les contesté. En su lugar, me dirigí a un bar cercano, algo que no había hecho en meses por mis autoinfligidas restricciones económicas. Mientras me sentaba allí, con una cerveza en mano, no pude evitar maravillarme de lo extraño que se sentía gastar dinero en mí sin la culpa de siempre. El tipo que estaba a mi lado debió notar mi ánimo pensativo. ¿Día duro?, preguntó, levantando su vaso en un gesto de solidaridad. Me reí, de forma corta y amarga. Podrías decirlo. Es que, creo que acabo de cortar el apoyo económico a mis padres. Él hizo una mueca de dolor. Uy, eso duele. Pero a veces tienes que hacer lo que es mejor para ti, ¿sabes? Sus palabras resonaron mientras regresaba a casa esa noche. ¿Qué es lo mejor para mí? Durante tanto tiempo, había puesto las necesidades de mis padres por encima de las mías. Me había convencido de que era lo correcto, que era mi responsabilidad como hijo. Pero, ¿a qué precio? Esa noche, acostado sin poder dormir, pensé en todas las cosas que había dejado de lado. Los viajes que no hice, las experiencias que perdí. La cuenta de ahorros que debería haber crecido y, en cambio, se fue agotando. Las relaciones que se deterioraron porque siempre estaba trabajando, tratando de ganar más para seguir el ritmo de las crecientes demandas de mis padres. ¿Y para qué? ¿Para que mi hermano viva sin pagar alquiler mientras yo me mato trabajando? ¿Para que mis padres cenen en restaurantes elegantes y compren cosas innecesarias, mientras me hacen sentir culpable por no hacer lo suficiente? Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que había tomado la decisión correcta. No sería fácil, lo sabía. La reacción de mi familia sería intensa. Pero, por primera vez en años, sentí que podía respirar. A la mañana siguiente,
desperté con una avalancha de notificaciones. Mensajes de mamá, mezclando recriminaciones y exigencias airadas. Grabaciones de voz de papá, su voz áspera, con furia apenas contenida. Incluso un mensaje de Cam, de todos, preguntando qué demonios estaba pasando. Los ignoré a todos. En su lugar, hice algo que no había hecho en años: salí a desayunar. Sentado en un acogedor restaurante, saboreando una pila de panqueques sin sentir culpa, empecé a planificar. Lo primero fue poner en orden mis finanzas. Abrí el portátil y revisé mis cuentas, sumando lo que enviaba a mis padres cada mes. El número me hizo estremecer, era mucho más de lo que había imaginado. No es de extrañar que hubiera estado luchando para llegar a fin de mes. Luego, creé un presupuesto. Uno real, centrado en mis necesidades y objetivos, no en los caprichos de mis padres. Asigné dinero para el alquiler, los servicios, la comida y otras necesidades básicas. Pero también incluí categorías que había descuidado por demasiado tiempo: ahorros, jubilación e incluso un pequeño fondo para entretenimiento y desarrollo personal. Mientras trabajaba, sentí una creciente emoción. Por primera vez en años, estaba tomando el control de mi propia vida, de mi futuro. Era aterrador, sí, pero también estimulante. Por supuesto, la realidad volvió a golpear cuando sonó mi teléfono de nuevo. Esta vez, era mi tía Sara, la hermana de mamá. Dudé antes de contestar, pero sabía que no podía evitar a la familia para siempre. «Hola», dije cauteloso. «¿Qué es esto que oigo sobre que abandonas a tus padres?», inquirió tía Sara con voz acusadora. «¿Cómo puedes ser tan egoísta?». Respiré hondo, tratando de mantener la calma. «No es eso, tía Sara. Los he estado apoyando durante años, pero ya no puedo seguir haciéndolo a costa de mi propia estabilidad financiera». «Pero son tus padres», protestó ella. «Se sacrificaron tanto por ti. ¿Cómo les das la espalda ahora?». Discutimos durante un buen rato, con tía Sara repitiendo los mismos argumentos que mis padres: obligación familiar, deber filial, los sacrificios que habían hecho por mí. Pero esta vez me mantuve firme. «No les estoy dando la espalda», expliqué con voz calmada. «Solo estoy estableciendo límites. Amo a mamá y a papá, pero no puedo sacrificar mi vida y mi futuro por ellos. No es saludable para ninguno de los dos». Tía Sara no lo entendía. No esperaba que lo hiciera. Pero al colgar, me di cuenta de algo importante: no necesitaba que ella lo comprendiera. No necesitaba la aprobación de nadie más que la mía. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. La culpa se enfrentaba a la determinación, el miedo a un creciente sentimiento de libertad. Mis padres alternaban entre arrebatos de ira y manipulaciones emocionales, hasta el punto de que mamá amenazó con aparecer en mi piso si no recobraba el juicio. Pero a pesar de todo, me mantuve firme. No me involucré en sus argumentos ni respondí a sus amenazas. En cambio, me concentré en reconstruir mi vida real, no aquella que había estado viviendo para cumplir sus expectativas. Empecé poco a poco. Compré ropa nueva para reemplazar la vieja que había estado usando. Me inscribí en un gimnasio, algo que siempre había querido hacer pero que jamás me había justificado el gasto. Incluso hice planes para reunirme con viejos amigos con quienes había perdido contacto por mi constante trabajo. Cada paso se sentía como una victoria, como retomar mi propia vida. Y con cada día que pasaba, la culpa y el miedo se iban disipando, dando paso a una creciente sensación de paz y autoestima. No fue fácil, y sabía que el camino por delante sería difícil. Mi relación con mis padres estaba dañada, quizás irreparable. El resto de la familia se dividió, unos entendían mi postura y otros me veían como el villano que había abandonado a sus padres en su momento de necesidad. Pero mientras me encontraba en mi piso, mirando el horizonte de Madrid, supe que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, vivía para mí, no para las expectativas de mis padres o las necesidades de mi hermano. Y eso, me di cuenta, valía más que todo el dinero del mundo. La primera semana tras detener los pagos fue inquietantemente silenciosa. Demasiado silencio, en realidad. Esperaba que mi teléfono explotara con llamadas y mensajes, pero no pasó nada.
Solo silencio. Al principio, me sentí aliviado. Quizá habían entendido. Quizá se habían dado cuenta de lo irrazonables que habían sido y me daban un respiro. Debí haberlo sabido. Era un martes por la tarde cuando llegó la primera llamada. Me estaba acomodando para la noche, disfrutando de un raro momento de relajación tras un largo día en el trabajo, cuando mi teléfono se iluminó con el número de mamá. Lo miré largo rato, con el estómago revuelto. Parte de mí quería ignorarlo, seguir disfrutando de esa frágil paz que había encontrado. Pero sabía que no podía evitarlos para siempre. Tomando aire, contesté. Hola. Cariño. La voz de mamá sonó suave, preocupada. ¿Estás bien? Notamos que este mes el dinero no llegó. ¿No hubo problema con el banco? Cerré los ojos, preparándome. No, mamá. No hubo problema con el banco. Yo cancelé las transferencias. Hubo una larga pausa. Cuando mamá volvió a hablar, su voz tenía un filo. ¿Qué quieres decir con que cancelaste las transferencias? ¿Por qué harías eso? Traté de explicar, de contarle sobre la presión financiera, el estrés, esa sensación de ser explotado. Pero ella no escuchaba. Su voz se alzó, cortando mis explicaciones. ¿Cómo nos haces esto? Después de todo lo que hemos hecho por ti. No puedo creer que seas tan egoísta. La llamada terminó con lágrimas en su voz y yo sintiéndome golpeado como por un camión. Me quedé sentado mucho tiempo después, con el teléfono en la mano, preguntándome si había cometido un error terrible. Pero eso era solo el comienzo. Durante los días siguientes, las llamadas y mensajes se acumularon. Los mensajes de voz de mamá oscilaban entre súplicas llorosas y acusaciones airadas. Los mensajes de papá eran más cortos, fríos, cada uno una amenaza velada sobre consecuencias si no recobraba el juicio. Incluso mi hermano Tom, que nunca se había tomado la molestia de llamarme, de repente tenía mucho que decir. Sus mensajes eran una mezcla de confusión y prepotencia. Tío, ¿qué pasa? Mamá y papá están hechos un lío. No puedes simplemente dejar de apoyarlos así. Quise responderle, preguntándole por qué no podía conseguir un trabajo y contribuir en lugar de aprovecharse de nuestros padres. Pero me contuve. Involucrarme solo empeoraría las cosas. Con el paso de los días, el tono de los mensajes cambió. El shock y la ira inicial dieron paso a algo más calculado. Mamá empezó a enviar largos correos electrónicos detallando sus problemas financieros. Hablaba de facturas impagadas, del riesgo de perder la casa, de gastos médicos que no podían cubrir. No pedimos mucho, decía uno de los correos. Solo lo justo para mantener un techo sobre nuestras cabezas. ¿Es tanto pedirle a tu propio hijo? Cada mensaje era como un puñal en el estómago. Me encontraba cuestionando mi decisión una y otra vez. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Realmente estaban pasando tantas penurias como decían? La culpa era abrumadora a veces. Pero luego recordaba la ropa de diseñador, las cenas elegantes, el coche nuevo. Pensaba en los años que pasé trabajando sin descanso mientras ellos vivían a mi costa. Y mi determinación se fortalecía. Aún así, no fue fácil. El constante bombardeo de llamadas y mensajes me estaba afectando. Empecé a temer el sonido de mi teléfono. Me sobresaltaba cada vez que veía una notificación de correo. Incluso mis compañeros notaron mi distracción y las ojeras bajo mis ojos. ¿Estás bien, tío? Preguntó mi compañero Javier un día. Pareces apagado. Logré esbozar una débil sonrisa. Solo asuntos familiares. Esto pasará. ¿Pero pasará? Con el transcurso de las semanas, empecé a preguntarme si este sería mi nuevo normal. Un estado constante de asedio, esperando el próximo recordatorio de culpa, el próximo mensaje airado. Y entonces vino la opción nuclear. Era una tarde de domingo. Estaba en una cafetería del barrio, dándome el gusto de un latte y un rato tranquilo con un libro, pequeños lujos a los que todavía me estaba acostumbrando. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy tía Marta. Tus padres me pidieron que te contactara.
Están muy preocupados por ti. ¿Podemos hablar? Miré el mensaje, sintiendo un frío en el estómago. Tía Marta, la hermana mayor de mamá, la matriarca de la familia. La única persona cuya opinión mandaba en todo el clan. Por un momento, me tentó ignorarlo. Pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. Con un suspiro, salí y llamé al número. Hola. Saludó tía Marta, con voz familiar, cálida pero con un dejo de preocupación. Hola, tía Marta. Soy yo. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Tía Marta no gritó ni hizo acusaciones. En lugar de eso, formuló preguntas. Muchas preguntas. Sobre mi trabajo, mis finanzas, mi relación con mis padres. Escuchó mientras le explicaba mi versión, intercalando ocasionales pensativos. Y luego soltó la bomba. Tus padres están pensando en vender la casa, dijo, con voz cargada de implicaciones. Dicen que no pueden permitirse mantenerla sin tu ayuda. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. La casa. El lugar donde crecí, donde vivían todos mis recuerdos de infancia. La idea de que se vendiera, de que extraños ocuparan esos rincones tan familiares, era casi insoportable. No, no puede ser, balbuceé. Tiene que haber otras opciones. La voz de tía Marta fue suave pero firme. Sienten que no tienen otra salida. Tu padre está pensando en salir de la jubilación para buscar trabajo. A su edad, y con su salud, ya sabes lo arriesgado que puede ser. La culpa me invadió en oleadas. Imágenes pasaron por mi mente. Papá luchando en un empleo menor, mamá empacando su amado jardín, el cartel de se vende frente a nuestro hogar familiar. Necesito pensarlo, murmuré. Por supuesto, respondió tía Marta. Solo recuerda, la familia es lo más importante que tenemos. No dejes que el orgullo o la terquedad te cuesten algo irreemplazable. Después de colgar, me senté en un banco fuera de la cafetería durante largo rato, con mi latte frío a mi lado. El día soleado parecía burlarse de mi tormento. La gente pasaba riendo y charlando, ajena a la batalla interna que libraba. Parte de mí quería ceder, llamar a mis padres y decirles que reanudaría los pagos. Que haría que todo desapareciera. Pero otra parte, una más fuerte, se mantuvo firme. Esto era manipulación emocional, sin rodeos. Estaban usando a tía Marta, la amenaza de vender la casa, para conseguir lo que querían. Mientras me debatía con mi conciencia, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era un mensaje grupal de mis primos. Aparentemente, la noticia se había extendido por el mundo familiar. ¿Cómo puedes hacerle esto al tío Juan y a la tía Lucía? Decía un mensaje. Ellos te cuidaron durante años. Ahora es tu turno, añadía otro. Si no los ayudas, ¿quién lo hará? Los mensajes seguían llegando, una corriente constante de culpa y acusaciones. Apagué el teléfono, incapaz de soportarlo más. Esa noche, apenas dormí. Me revolví, plagado de pesadillas sobre mis padres sin hogar, de mi casa de infancia demolida, de rostros decepcionados a cada paso. Cuando sonó la alarma a la mañana siguiente, me sentí como si no hubiera dormido nada. Mientras me preparaba para el trabajo, casi en automático, me vi reflejado en el espejo. La persona que me devolvía la mirada parecía agotada, destrozada. ¿Era este realmente el sentimiento de defenderme? Pero al enderezar mi corbata, surgió un recuerdo. Era de años atrás, cuando acababa de empezar en mi trabajo. Llamé a casa, emocionado por contarles sobre mi primer gran proyecto. Pero en lugar de felicitaciones, recibí una reprimenda sobre cómo debía ganar más dinero, sobre la necesidad de exigir un aumento para poder enviar más a casa. Ese fue el momento, me di cuenta, en que todo empezó a ir mal. Cuando mi éxito dejó de ser sobre mí y se volvió acerca de lo que podía proveer para ellos. Con esa realización, una oleada de determinación me invadió. Sí, era difícil. Sí, dolía. Pero era necesario. No solo por mi salud financiera, sino también por mi bienestar emocional. Recogí el teléfono, respiré hondo y lo volví a encender.
Las notificaciones comenzaron a llover de inmediato. Más mensajes familiares, llamadas perdidas de mis padres, un correo de Tom con el asunto tío, en serio. Pero esta vez, en lugar de sentirme abrumado, me sentí tranquilo. Borré los mensajes sin leerlos. Bloqueé los números de mis padres, al menos temporalmente, hasta poder aclarar mi cabeza. Y me senté a escribir un correo. Queridos mamá y papá, necesitamos hablar. Hablar de verdad. Sin recriminaciones, sin manipulaciones. Solo comunicación honesta. Si están dispuestos a ello, aquí estaré. Si no, pues tendremos que tomar decisiones difíciles. Presioné enviar sin darme tiempo a dudar. Luego agarré mi bolso y salí. Pase lo que pase a partir de ese momento, supe una cosa, no volvería a lo de antes. Era hora de un cambio, sin importar lo difícil que fuera. La respuesta al correo llegó más rápido de lo que esperaba. Era de papá, breve y directo. Hablamos. Vuelve a casa este fin de semana. Casa. La palabra despertó en mí una mezcla de emociones que aún no estaba listo para desentrañar. Pero sabía que esa conversación tenía que ser cara a cara. Así que, aquel sábado por la mañana, me encontré en un tren rumbo a mi ciudad natal, con un nudo de ansiedad creciendo en el estómago con cada kilómetro. Mientras el paisaje conocido se deslizaba por la ventana, traté de prepararme para lo que vendría. Había pasado la semana ensayando lo que quería decir, pero ahora, frente a la realidad de enfrentar a mis padres, todas esas palabras cuidadosamente preparadas parecían desvanecerse. La casa lucía igual de siempre cuando llegué, el cuidado jardín de mamá al frente, la vieja mecedora de papá en el porche. Por un instante, me quedé en el coche de alquiler, reuniendo el valor. Luego, respiré hondo, me acerqué a la puerta principal y toqué el timbre. Mamá abrió, con una cara de emoción contenida. «Ya estás aquí», dijo con voz neutra. «Entra. Papá está en la sala». La seguí, mientras los olores familiares de casa me envolvían. ¿Cuántas veces había cruzado esa puerta, cargado de regalos y dinero para remediar culpas? Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba allí para ceder a sus exigencias. Estaba allí para mantenerme firme. Papá estaba sentado en su sillón favorito, viéndose más viejo de lo que recordaba. Tom estaba también, encorvado en el sofá, con una expresión mezcla de curiosidad y resentimiento. La tensión en la sala era palpable mientras tomaba asiento frente a ellos. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces papá aclaró la garganta. Entonces, dijo, con voz áspera. «Querías hablar. Hablemos». Respiré profundo. «Sí, quiero. Quiero explicar por qué cancelé los pagos, y necesito que realmente me escuchen. No solo oigan las palabras, sino que traten de entender de dónde vengo». Mamá quiso decir algo, pero papá alzó la mano, silenciándola. «Adelante», me dijo. Y lo hice. Hablé de las largas horas de trabajo, del estrés en el que vivía. Expliqué cómo había descuidado mi propia seguridad financiera, mi futuro, para estar a la altura de sus crecientes demandas. Les conté sobre la culpa que sentía cada vez que compraba algo para mí, sabiendo que ese dinero podría haber ido para ustedes. «Los quiero», dije, con la voz quebrada. «Pero esta situación no es sana. Para ninguno de nosotros. Se han vuelto dependientes de mi dinero, y yo he estado alimentando esa dependencia. Tiene que parar». Mientras hablaba, observé sus rostros. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas, mientras el rostro de papá se endurecía cada vez más. Tom se veía incómodo, como deseando estar en otro lugar. Cuando terminé, reinó un largo silencio. Luego, mamá habló, con la voz temblorosa. «Pero, cariño, necesitamos ese dinero. No podemos llegar a fin de mes sin él. ¿Acaso no te importamos en absoluto?» La acusación dolió, pero me mantuve firme. «Claro que me importan. Por eso lo he estado haciendo durante tanto tiempo. Pero, mamá, ustedes viven muy por encima de sus medios. Las cenas elegantes, el coche nuevo, las reformas de la casa, eso no es una necesidad.
Y no es justo que yo tenga que financiar ese estilo de vida a costa del mío. Papá se inclinó hacia adelante, con los ojos en llamas. ¿No es justo? ¿Quieres hablar de justicia? Nosotros te criamos, te vestimos, te dimos un techo. Nos sacrificamos todo por ti. ¿Y esto es lo que nos devuelves? Sentí mi ira subir para igualar la suya. Y les estoy agradecido, de verdad lo estoy. Pero la paternidad no tiene etiqueta de precio. Ustedes eligieron tener hijos. Esa fue su decisión, no la mía. No les debo nada por hacer lo que se espera de unos padres. Las palabras quedaron en el aire, pesadas y cargadas. Mamá jadeó, llevándose la mano a la boca. La cara de papá se volvió de un rojo alarmante. «Why, Tom?» Tom incluso se rió, un sonido que se apagó rápidamente al ver a ambos padres mirándolo fulminantemente. «Ingrato», comenzó papá, pero lo interrumpí. «No, papá. No soy ingrato. Aprecio todo lo que hicieron por mí cuando era niño. Pero ahora soy adulto, con mi propia vida y mis responsabilidades. No puedo seguir sacrificando mi futuro para costear su presente». Me volví hacia Tom. «¿Y tú? Tienes 30 años, Tom. ¿Por qué no contribuyes? ¿Por qué todo recae sobre mí?» Tom bajó la mirada, avergonzado, pero mamá se lanzó en su defensa. «Tu hermano está pasando por un mal momento. Necesita nuestro apoyo ahora». «¿Y quién me apoya a mí?», repliqué. «Trabajo 60 horas a la semana, no tengo ahorros, ni vida social. Todo porque he estado intentando satisfacer sus demandas». La discusión fue de ida y vuelta, voces alzadas, viejas rencillas saliendo a la luz. En un momento, mamá rompió en llanto, acusándome de no quererlos ya. Papá amenazó con excluirme del testamento, una amenaza que hubiera tenido más peso si creyera que aún había algo que heredar. A pesar de todo, me mantuve firme. No fue fácil. Cada lágrima, cada acusación, cada recordatorio cargado de culpa por sus sacrificios fue desgastando mi resolución. Pero me mantuve, recordándome por qué hacía esto. No solo por mí, sino también por ellos. Necesitaban aprender a valerse por sí mismos otra vez. Finalmente, exhausto y emocionalmente drenado, llegamos a un punto muerto. No estaban contentos con mi decisión, pero parecían darse cuenta de que no cedería. «¿Eso es todo?», dijo papá, con voz cargada de decepción. «¿Nos vas a abandonar?». Negué con la cabeza. «No, no los abandono. Sigo siendo su hijo y los quiero. Pero el apoyo financiero tiene que parar. Les ayudaré a elaborar un presupuesto, a buscar asesoría financiera. Pero ya no puedo seguir enviando dinero. No es bueno para ninguno de nosotros». Mamá se secó las lágrimas, mirándome como si apenas me reconociera. «No entiendo cómo puedes hacernos esto, después de todo lo que hicimos por ti. No se lo estoy haciendo a ustedes, mamá. Lo hago por todos. Incluyéndome a mí», dije, poniéndome de pie, sintiéndome agotado pero de alguna forma más ligero. «Me voy, pero lo que dije es firme, estoy aquí si quieren trabajar en una solución real, una que no implique que yo financie su estilo de vida». Mientras me dirigía a la puerta, Tom me siguió. «Oye», dijo en voz baja. «Por lo que vale, lo entiendo. Y lo siento. Debí hacer más». Lo miré, realmente lo miré, por primera vez en años. Parecía más pequeño, menos como el hermano mayor genial a quien había admirado, y más como un chico perdido. «Nunca es tarde para empezar», le dije. «Los necesitan, Tom. Hazte cargo». Asintió, y por un momento vi un destello del hermano que solía conocer. Luego salí, caminando de regreso a mi coche con pasos tambaleantes. El trayecto de vuelta a la estación fue un borrón. Mientras me acomodaba en mi asiento para el viaje a casa, sentí una mezcla compleja de emociones: culpa, tristeza, pero también un cierto alivio. Por primera vez en años, me defendí, establecí límites. No fue perfecto, pero era un comienzo. Mi teléfono vibró con un mensaje mientras el tren arrancaba. Era de mamá: «Estamos decepcionados, pero te queremos».
por favor, no nos cierres la puerta del todo. Miré el mensaje largamente antes de contestar. Yo también os quiero. No os estoy cerrando la puerta, solo estoy cambiando los términos de nuestra relación. Dadle tiempo. Mientras el paisaje familiar de mi ciudad natal se desvanecía en la distancia, sentí que dejaba atrás algo más que un lugar. Dejado atrás, viejos patrones, viejas expectativas. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Habría más conversaciones difíciles, más recordatorios de culpa, más dramas familiares. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado. Estaba tomando el control de mi vida, marcando límites, defendiéndome. Era aterrador y estimulante a la vez. Mientras el tren se dirigía hacia Madrid, hacia mi vida, mi futuro, me hice una promesa en silencio. Pase lo que pase, no volveré a lo de antes. Me mantendré firme. Porque a veces, mantenerte firme es la única forma de avanzar. Las semanas que siguieron a mi confrontación con la familia fueron una montaña rusa emocional. Regresaba a casa tras largos días de trabajo y encontraba el contestador automático parpadeando con mensajes, unos suplicantes, otros airados, todos diseñados para hacerme cuestionar mi decisión. Mi bandeja de entrada se llenó de correos de familiares lejanos, cada uno reiterando el tema de mi supuesta ingratitud y egoísmo. La tía Marta volvió a llamar, con voz cargada de decepción. Realmente pensé que recobrarías el juicio, dijo. Tus padres están destrozados. ¿Es este realmente el tipo de hijo que quieres ser? Quise explicarle, hacerle entender, pero sabía que era inútil. A sus ojos, y a los de la mayoría de la familia, yo era el villano de esta historia. El hijo ingrato que había abandonado a sus padres en su momento de necesidad. La presión era constante, implacable. Hubo días en que consideré seriamente ceder, solo para que todo terminara. Pero entonces recordaba el alivio que sentía al ver mi cuenta bancaria crecer en lugar de menguar. Pensaba en esos pequeños lujos que me permitía, una noche con amigos, un libro nuevo, una escapada de fin de semana a Nueva York, sin la abrumadora culpa que antes acompañaba cada gasto personal. Sin embargo, las consecuencias de mi decisión se extendieron más allá de lo que había imaginado. La boda de mi primo se acercaba, un evento que esperaba con ansias desde hacía meses. Pero una semana antes del gran día, recibí un correo breve de la novia. Dadas las circunstancias familiares, decía, creemos que lo mejor es que no asistas. No queremos que algún drama opaque nuestro día especial. Me quedé mirando la pantalla, una mezcla de dolor e ira inundándome. ¿Así sería de ahora en adelante? ¿Excluido de eventos familiares, tratado como un paria? Incluso en el trabajo, no podía escapar a las consecuencias. Mi productividad se resintió, mi mente distraída por el drama familiar. Mi jefa, Sara, me llamó a su oficina una tarde, con el rostro lleno de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó. Últimamente pareces desconcentrado. Tus últimos informes tenían errores que nunca te veíamos. Consideré excusarme con alguna respuesta vaga, pero Sara siempre había sido justa conmigo, y sabía que merecía honestidad. Así que le conté. No todos los detalles, pero lo suficiente. Sobre años de apoyo financiero, la creciente presión, mi decisión de cortar los pagos. Al terminar, vi cómo su expresión pasaba de la preocupación a la comprensión. Luego dijo algo que me tomó por sorpresa. Estoy orgullosa de ti. Parpadeé, sorprendido. ¿En serio?, asintió. Se necesita mucho coraje para poner límites, especialmente con la familia. No es fácil, pero a veces es necesario. Pero no puedes dejar que esto afecte tu trabajo. Si necesitas un tiempo para ordenar las cosas, dímelo. Pero, de lo contrario, te necesito concentrado cuando estés aquí, ¿de acuerdo? Salí de su oficina con una mezcla extraña de alivio y renovada determinación. Alguien me entendía. Alguien estaba de mi lado. No era mucho, pero bastaba para que me mantuviera erguido y enfrentara la próxima ola de drama familiar con algo más de resistencia. Esa resistencia se pondría a prueba antes de lo que esperaba. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y una voz áspera dijo, ¿es hijo de Juan? Con cautela,
Confirmé que sí. Soy Guillermo, el viejo amigo del ejército de tu padre, dijo la voz. Mira, no sé qué está pasando entre tú y tus padres, y no es asunto mío. Pero Juan no está muy bien. Tuvo un susto de salud la semana pasada, añadió rápidamente cuando yo jadeé, nada grave, pero lo afectó bastante. Creo que ahora mismo tu padre necesita a su hijo. Mi mente se aceleró. ¿Un susto de salud? ¿Por qué nadie me había avisado? Agradecí a Guillermo y colgué, con las manos temblorosas mientras marcaba el número de mis padres. Mamá contestó al segundo timbre. Hola, dijo, con voz cautelosa. Mamá, soy yo, dije. Acabo de enterarme de lo de papá. ¿Está bien? ¿Por qué no me llamaron? Hubo una larga pausa. Cuando mamá volvió a hablar, su voz sonaba tensa, conteniendo la emoción. Está bien. Solo fue un susto, como dijo el amigo de tu padre. Pero, ha sido difícil. Sin tu ayuda, hemos tenido que recortar gastos. Tu padre ha estado estresado por el dinero, y creo que eso contribuyó a sus problemas de salud. La culpa me golpeó en oleadas. ¿Acaso había sido mi decisión la que puso en riesgo la salud de mi padre? Pero incluso mientras esos pensamientos pasaban, otra parte de mí, la parte que se había fortalecido desde que tomé mi decisión, se rebeló. No había causado esto. Sus propias decisiones, su negativa a vivir dentro de sus medios, eran las que habían generado ese estrés. Mamá, dije con cautela, lamento que papá no se sienta bien. De verdad lo siento. Pero esto, es justamente por lo que tuve que dejar de enviar dinero. Ustedes necesitan aprender a manejar sus finanzas, a vivir según lo que tienen. No puedo ser su red de seguridad para siempre. Escuché un fuerte trago de aire al otro lado de la línea. Por un momento, pensé que mamá iba a colgar. Pero luego me sorprendió. Tienes razón, dijo suavemente. No me gusta, pero tienes razón. Nos hemos vuelto demasiado dependientes de ti. No es justo para ti, ni para nosotros. Vislumbré una chispa de esperanza. ¿Eso significa que están dispuestos a hacer algunos cambios? ¿Quizás hablar con un asesor financiero? No lo sé, admitió mamá. Tu padre está muy arraigado en sus costumbres. Pero este susto de salud nos ha despertado. Quizás podríamos buscar ayuda para organizar nuestras finanzas. Hablamos un rato más, haciendo planes tentativos. Me ofrecí a ayudarles a encontrar un buen asesor financiero y a elaborar un presupuesto realista. No sería fácil, años de malos hábitos no cambian de la noche a la mañana, pero era un comienzo. Al colgar, sentí un peso levantarse de mis hombros. No era una solución completa, ni de lejos. Seguirían habiendo conversaciones difíciles, familiares que no entendieran o aprobaran mis acciones. Pero, por primera vez desde que todo comenzó, sentí que avanzábamos en la dirección correcta. Esa noche, mientras yacía en la cama recordando todo lo sucedido, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Tom. Hermano, me enteré de que hablaste con mamá. Gracias por preocuparte por ellos. Y, lo siento. Por no haber hecho mi parte. Voy a intentar mejorar. Miré el mensaje largamente, con un nudo en la garganta. No era gran cosa, solo unas pocas palabras en una pantalla. Pero se sentía como la primera grieta en el muro que se había formado entre mi familia y yo. Una pequeña señal de que, quizás, las cosas podrían mejorar. Mientras me quedaba dormido, sentí una paz que hacía años no conocía. El camino aún sería difícil, las consecuencias de mis acciones tendrían un alcance amplio. Pero me estaba manteniendo firme, siendo fiel a mí mismo mientras encontraba maneras de apoyar a mi familia. No era perfecto, pero era un progreso. Y, por ahora, eso era suficiente. Con el paso de las semanas, comenzó a surgir un nuevo ritmo en mi vida y en la relación con mi familia. No fue un camino sin baches, todavía había llamadas tensas, mensajes cargados de culpa, y alguna reunión familiar que se sentía más como caminar entre minas que como disfrutar en compañía. Pero poco a poco, las cosas iban cambiando. El primer gran cambio llegó cuando mis padres aceptaron reunirse con un asesor financiero.
Me ofrecí a organizarlo e incluso a asistir a la primera sesión con ellos, una especie de tregua que parecía aliviar parte de la tensión. Mientras estábamos en la oficina del asesor, escuchando cómo ella analizaba los hábitos de gasto y la situación financiera de mis padres, vi algo que no había visto en años, un destello de comprensión en sus ojos. No tenía ni idea de que gastáramos tanto en salir a cenar, murmuró mamá, mirando el gráfico de sus gastos mensuales. Papá se quedó en silencio, con la cara llena de asombro al enfrentarse a la realidad. La asesora, una mujer sin rodeos llamada Janet, les expuso un plan. Implicaba recortes significativos, un presupuesto estricto e incluso la posibilidad de reducir el tamaño de la casa. Observé cuidadosamente las caras de mis padres mientras Janet explicaba cada punto, esperando ver una explosión de ira o negación. Pero no sucedió. En cambio, escucharon, preguntaron y hasta tomaron notas. Al salir de la oficina, papá se volvió hacia mí. «Te debo una disculpa», dijo con tono áspero. No quería ver lo mal que estaban las cosas. Era más fácil contar contigo que enfrentar la realidad. No fue una transformación total, pero fue un comienzo. Durante las semanas siguientes, noté pequeños cambios. Mamá comentaba que cocinaba en casa con más frecuencia en lugar de salir a cenar. Papá hablaba de cancelar algunos de sus canales premium de televisión. Eran pasos pequeños, pero importantes. Claro, no todo cambió de la noche a la mañana. Hubo momentos difíciles, como cuando mamá llamó llorando porque no podían permitirse las vacaciones anuales en la playa. O cuando papá se quejaba de tener que seguir conduciendo su viejo coche en lugar del nuevo que tanto le gustaba. Pero cada vez, en lugar de ceder y ofrecer dinero, me mantuve firme. Escuchaba, mostraba empatía, pero no cedía. Sorprendentemente, Tom se convirtió en un aliado en esta nueva dinámica. Fiel a su palabra, empezó a asumir responsabilidades. Consiguió un trabajo, nada glamoroso, solo en el sector del comercio, pero era algo. Se mudó de la casa de nuestros padres y se instaló en un pequeño piso compartido. «Es extraño», me dijo una noche mientras tomábamos unas cañas. «Siempre pensé que tú eras el hijo dorado, el exitoso que lo tenía todo resuelto. Te resentía por ello. Pero ahora lo entiendo. Tú estabas siendo responsable y yo estaba aprovechándome». Sus palabras me dolieron. Nunca había comprendido del todo cómo mi apoyo financiero a mis padres había afectado a Gam, permitiéndole evadir la madurez en muchos aspectos. «Lo siento», dije. Nunca quise fomentar esa situación. Él se encogió de hombros. «No es culpa tuya. Pero me alegra que las cosas estén cambiando. Es duro, pero creo que es lo mejor para todos». Y tenía razón. Era difícil, pero era lo correcto. Lo vi en cómo cambiaban las dinámicas familiares. Las conversaciones que antes giraban en torno al dinero, quién lo tenía, quién lo necesitaba, quién debía dar más, ahora abarcaban otros temas. Hablábamos de nuestras vidas, intereses, esperanzas y miedos. No siempre era cómodo, y aún había momentos tensos, pero se sentía más real, más genuino que las interacciones de años. Mi propia vida también estaba cambiando. Sin el constante drenaje financiero, por fin pude empezar a acumular ahorros. Me mudé a un piso mejor, con suficiente espacio para una pequeña oficina en casa. Empecé a tomar clases para un MBA, algo que siempre había querido hacer pero que nunca me había permitido. Pero el mayor cambio fue en mi mentalidad. La culpa que me había agobiado durante tanto tiempo empezó a disiparse. Ya no me sentía responsable del bienestar económico de mis padres, y con eso vino una nueva sensación de libertad. Podía tomar decisiones sobre mi vida, mi carrera, mis relaciones, mi futuro, basándome en lo que yo quería, y no en cómo afectaba mi capacidad de apoyar a la familia. Claro que no todo fue perfecto. Todavía había familiares que no entendían ni aprobaban mis acciones. La tía Marta, en particular, seguía fría conmigo, su desaprobación evidente en cada encuentro. Pero eso empezó a importarme menos. Aprendí que no podía controlar la percepción de los demás ni sus opiniones sobre mis decisiones. Solo podía ser fiel a mí mismo y a mis valores. Aproximadamente 6 meses después de mi decisión inicial de detener los pagos, recibí un correo inesperado de mamá.
El asunto decía simplemente, gracias. Con curiosidad y algo de recelo, lo abrí. Dentro había un extenso mensaje que me hizo llorar mientras leía. Querido hijo. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros últimamente, y quiero que sepas que papá y yo hemos estado reflexionando mucho. Al principio, nos sentimos heridos y enojados por tu decisión de dejar de apoyarnos económicamente. Nos sentimos traicionados, como si ya no te importáramos. Pero con el paso del tiempo, y especialmente desde que empezamos a trabajar con Janet, nos hemos dado cuenta de algo importante. Tenías razón. Nos habíamos vuelto demasiado dependientes de ti, y no era justo, ni para ti ni para nosotros. Estos últimos meses han sido un reto. Aprender a vivir según nuestros medios, a presupuestar, a decir no a lo que queremos pero no necesitamos, ha sido un duro llamado de atención. Pero también ha sido liberador. Por primera vez en años, sentimos que tenemos el control de nuestras vidas y finanzas. Probablemente papá nunca lo diga en voz alta, pero está orgulloso de ti. Orgulloso de tu éxito, sí, pero más aún de la fortaleza que has demostrado al defenderte. No debe haber sido fácil mantenerte firme ante toda la presión que te imponíamos. Quiero que sepas que te queremos, no por lo que puedas darnos, sino por lo que eres. Eres nuestro hijo, y eso nunca cambiará. Lamentamos haber perdido de vista eso, por haberte hecho sentir que tu valor para nosotros dependía de tu apoyo financiero. Gracias por tener el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando fue difícil. Nos has enseñado una lección importante, que debimos haber aprendido hace mucho. Esperamos que, de ahora en adelante, podamos reconstruir nuestra relación sobre una base más sana. Sin dependencia económica, sin manipulaciones de culpa. Solo familia, apoyándonos de verdad. Con amor, mamá. Leí el correo varias veces, las emociones me inundaban en oleadas, alivio, alegría, y una pizca de tristeza por todo el estrés y la tensión de los últimos meses. Pero sobre todo, sentí esperanza. Esperanza de una nueva relación con mis padres, basada en el respeto mutuo y la comprensión, en lugar de una obligación financiera. Esa noche llamé a casa. Cuando mamá contestó, hubo un silencio incómodo. Luego simplemente dije, recibí tu correo. Gracias. Pude escuchar la sonrisa en su voz cuando respondió, no, gracias a ti. Por todo. Hablamos durante más de una hora, de verdad, como no lo habíamos hecho en años. Sobre cómo iban con el presupuesto, sobre mis clases, sobre el nuevo trabajo de Tom. No fue perfecto, aún hubo momentos de tensión, viejos hábitos que se colaban en la conversación. Pero se sintió como un nuevo comienzo. Al colgar, comprendí algo importante. El camino que había recorrido, tan duro y doloroso en ocasiones, había conducido a algo valioso. No solo a la independencia financiera para mí, o a la responsabilidad fiscal para mis padres, sino a la oportunidad de redefinir la dinámica familiar. De construir algo nuevo y más sano a partir de los escombros de nuestros antiguos patrones disfuncionales. No sería fácil. Seguirían habiendo desafíos, momentos de duda y dificultad. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí genuinamente optimista sobre nuestro futuro como familia. Íbamos estableciendo una nueva normalidad, paso a paso. Y eso, me di cuenta, valía más que todo el dinero del mundo.